Aquí estamos nuevamente y aquí hay una palabra que el Espíritu puso en mi corazón y creo nuevamente voy a decir que sigue siendo latente la necesidad de que nosotros hablemos de Jesús, de que nosotros podamos resaltar a la persona de Cristo, que es a quien tenemos que conocer. Muchas veces, y lo he dicho en otras ocasiones, nosotros podemos comprar un aparato y compramos algo, pero nosotros empezamos a armarlo. O sea, si yo me compro un armario y me trae las piezas y yo me pongo a armar ese armario, de seguro que va a ser un desastre, ¿no? Van a sobrar piezas, me van a faltar piezas, porque no sé. Entonces no sé cómo va. Sin la instrucción no podemos nosotros armar nada. Y la Biblia es ese manual de instrucción que necesita el ser humano para ser guiado. Vuelvo a repetir, la Biblia, ese es el manual de instrucción que necesitamos nosotros los seres humanos para poder ser guiados. Es el mapa que se necesita, es la brújula que necesitamos, es allá la torre de control. Imagínate los aviones sin torre de control, sería un desastre. Entonces la Biblia es esto lo que representa esos manual que te va dando la pauta cómo tú vas a hacerlo, cómo es que funciona. Si hay algo que no funciona, entonces vamos al manual para ver cuál fue el fallo, a dónde estoy fallando. Y así este manual de instrucción, ese manual que tiene esos 66 libros que están ahí registrados, ¿para qué? Para que nosotros podamos, desde Génesis hasta Apocalipsis, está esos dos compartición de libros, Primer Testamento, Segundo Testamento, 66 libros, más de 40 escritores, ¿sabe? 39 Viejo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Cada uno de ellos van hablando de Cristo. Hay profecías mesiánicas que están ahí. Cristo está entronado desde el principio y es algo que es algo relevante e importante en este tiempo que podamos entender. No es como que Cristo apareció allá en el Nuevo Testamento, no. Cristo estaba en el principio. Como dice la palabra de Dios en Juan, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Cristo mismo habla y dice: así yo vi a Satanás descender. Es decir, que Cristo siempre estuvo con el Padre. Cristo siempre estuvo con el Padre. Y Cristo lo podemos ver, de hecho, en la palabra, en su ministerio. Él empieza a decir: para que se cumplan las escrituras. Y empieza a hacer alusión a palabras. Dicen, por ejemplo, que el libro de Isaías, que es uno de los profetas mayores. ¿Y por qué son profetas mayores? ¿Alguien sabe? Que hay una división de los profetas mayores y menores que constituye las 5 divisiones que hay en el Viejo Testamento, ¿no? Que en el Viejo Testamento está la división primera, que es la Torá, es decir, esos libros que se comparten, donde Dios le dio la inspiración a Moisés. ¿Alguien lo recuerda cuáles son esos 5 libros? Los primeros 5 libros. Génesis, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Ajá. Número y Levítico. ¿Alguien recuerda por orden? A ver, Génesis. Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, No, Éxodo. Sí, Génesis, Éxodo, Levítico, Exacto. Número y Deuteronomio. Exacto, Deuteronomio. Deuteronomio es el número. Es bueno que se lo marquen, ¿verdad? Y ahí está esa compartición de lo que constituye la Torá. Es decir, es la parte que fundamenta lo que es la dirección del pueblo de Dios, los hebreos. Ellos hablan de la Torá y de los profetas. Por eso es que hablan de la ley y los profetas. ¿Recuerdan a Cristo cuando se transfiguró y apareció la representación de quién? ¿De quién era la representación cuando se transfiguró Jesús? Ahí en el monte con los discípulos. De Moisés. ¿Qué ley? ¿Y qué más? Y Elías. Y Elías, que simbolizaba lo profético. Y en ese momento Dios da una voz y dice: este es mi hijo amado, a él escuchar. ¿Qué quiso decir él con esto?
que hay profecía, hay ley, pero él, el que estaba ahí, había cumplido ley y profecía, y a quien había que escuchar era Cristo. Esto fue lo que Dios marcó en ese momento que se transfiguró. Entonces hay una compartición del Viejo Testamento, como lo dije anteriormente, que es esta primera compartición donde se está hablando. Después vienen esos libros que son históricos, que está hablando, ¿sabe? Los libros históricos, los libros poéticos también, y después la compartición de lo que son los profetas mayores y los profetas menores en la palabra de Dios. Y asimismo en el Nuevo Testamento podemos ver que están los evangelios, ¿verdad? Y después podemos ver como libros históricos también es el libro de Hechos, que lo tienen como libros históricos, aunque un solo libro, pero así está mencionado. Y después podemos ver las cartas y los libros, las cartas paulinas y las cartas generales que están ahí, y Apocalipsis. Es decir, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento está compartido. Está compartido. Dios te bendiga. Bienvenida. Está compartido en esas dos partes, Viejo y Nuevo Testamento, y cada testamento se divide en 5 partes. ¿Entendieron? ¿Es claro? ¿O tienen preguntas? Está claro, ¿no? O sea, esa división. ¿Y por qué menciono esto? Porque el enfoque que se estoy proyectando, el enfoque del ministerio de Jesús. O sea, Jesús, y quiero mencionarlo porque en cada uno de estos libros es como la sombra de lo que había de venir. Es decir, cada uno proyectaron a Cristo de una forma u otra, estaba ahí. El ministerio de Moisés siendo libertador para manifestar la libertad que iba a venir por medio de Jesús. Cada uno de los profetas estableciendo de forma profética el establecimiento, la misma ley que se establece. Y cuando Cristo se manifiesta, por ejemplo, ahí en Isaías 53, ahí dice muy claro la profecía, está establecida en esa profecía, de cuando Cristo fue crucificado y todo lo que le pasó, cómo eso va a plasmar todo cuando el mismo Jesús está diciendo que fue llevado al matadero. O sea, lo que a él le iba a tocar hacer por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ministerio de Jesús, ¿alguien sabe realmente lo que es ministerio? Que a veces como podemos confundir. Alguien puede decir que ¿qué significa ministerio? ¿Alguien? No. Ministerio significa servicio. Simplemente. No es algo como que el servicio que Cristo vino. A veces entendemos que ministerio, pero ministerio simplemente es servir. Eso es, servir en el área con el cual fuimos capacitados para servir. Es decir, fuimos instruidos para servir. Entonces significa que todos tenemos ministerio aunque estemos limpiando, porque significa servir. Aleluya. Entonces, Jesús... Algo muy importante, ¿cómo comienza el ministerio de Jesús? Jesús aparece en escenario. En el escenario que aparece Cristo, habían varias religiones. No sé si algunos saben alguna de estas religiones que estaban en el medio de la aparición de Jesús. Dios tenía 400 años que no hablaba. Había un silencio. Después del último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿saben cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. En Malaquías. En Malaquías lo enlazan y me llama la atención que la palabra que Malaquías habla, la última, dice que va a venir ese mensajero.
que va a devolver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y si no, Él va a venir y va a castigar. Es decir, si no se manifiesta lo que es Jesús, que es el mensajero, ese mensajero que vino a traer esas buenas nuevas, en medio de un silencio profético y de un silencio de la palabra de Dios, que estaba escasa la palabra de Dios. Pero en medio de esto, fíjense qué tremendo esto, cuando hay una escasez de la palabra de Dios se forman las religiones. Las religiones son como respuesta del silencio de la voz de Dios. Y es por eso que hemos visto tantas sectas que están, pero la representación de los que anteriormente estaban sigue notorio en este tiempo. Estaban los fariseos, los seduceos, los celotes, los herodianos, los nazarenos, como corrientes políticas y también religiosas en ese tiempo. Entonces, en ese medio viene Jesús. Y viene, cada una de las funciones que Jesús estableció en este tiempo era para desactivar la corriente religiosa de la época. Señores, ahora en lo que nosotros somos llamados para traer la verdad que va a destronar la corriente religiosa de esta época. Y es por eso que es tan importante que nosotros vamos a conocer a Jesús en todo, en lo que fue Él antes de venir, en lo que fue Él antes de la fundación del mundo, en lo que fue Él cuando estaba con el Padre. ¿Quién es Cristo? Es Dios que vino aquí a la tierra y se puso como hombre para poder pagar los pecados de los hombres. No podía venir como Dios a pagar los pecados porque fue hombres que pecaron. Y es por eso que Él se hizo hombre para poder llevar en carne la carne del pecado y poder crucificarla en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante entender esto. Antecedentes del ministerio de Jesús. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué hizo Jesús que cumplió la ley? ¿Alguien sabe? Como que podamos decir, ok, esto hizo Jesús y por eso puedo decir que Jesús sí cumplió la ley. Una de las primeras cosas que hicieron con Jesús fue que lo circuncidaron. Jesús lo circuncidaron, lo presentaron, es decir, había un pacto abrahámico que era por medio de esa circuncisión, ¿ya? Que por medio siempre ha habido derramamiento de sangre. ¿Recuerdan en Génesis? ¿Qué hicieron ellos cuando pecaron? Se escondieron. Buscaron ellos mismos sus obras para vestirse. Y eso también simboliza la religión. Uno mismo toma y dice, no, esto es lo que es, así es que Dios le gusta, esta es la estructura. Y cuando nosotros buscamos una estructura que no está basada en la palabra de Dios, sino que son reglas de hombre, nos convertimos en religiosos. Estamos fabricando nosotros mismos nuestro propio becerro de oro, como lo hizo el pueblo, ¿verdad? Que construyó un becerro de oro. ¿Y ustedes creen que ellos estaban idolatrando? Ellos entendían que el becerro de oro era el medio por el cual ellos estaban adorando a Dios. Ellos no estaban adorando a los dioses de Egipto. Ellos creían que el becerro de oro era el medio para adorar a Dios. Y lo mismo son las religiones. Y a eso vino Cristo también, a destronar el sistema religioso. Si se dan cuenta, Jesús, cuando hablaba con los religiosos, era duro, fuerte. Mientras cuando hablaba con un pecador, tenía una misericordia. Pero a los religiosos les decía, ay de vosotros, ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Esa era la manera que él, porque él sabía y vino a cumplir. Vino, 1, fue circuncidado. 2, fue bautizado. ¿Qué le dijo Juan cuando Jesús se quería bautizar? Que él era quien debía bautizar. Exactamente. Dice, ¿cómo ves si yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de los pies? ¿Cómo que? No, bautízame tú. ¿Y qué le dijo Cristo? Eso es tremendo, la palabra de Cristo. Y le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia.
es necesario cumplir la justicia, lo que me quiere decir que la palabra es justicia. Que Él vino a todas estas cosas que estaban ahí, Él la cumplió. Por eso se hizo autoridad, porque cuando tú cumples lo que el Señor te está dando para obedecer, tú te vuelves autoridad de lo que tú vences. Y Él se volvió autoridad de lo que Él cumplió, de lo que Él obedeció al Padre. Y nadie hasta este momento había cumplido toda la ley. Solo Cristo. ¿Y por qué Cristo pudo cumplir la ley? Siendo hombre. Por la obediencia. Sí. Hacer lo que tenía que hacer. Exactamente, por obediencia. Porque yo creo que, bueno, creo no, digo que todo, para tener autoridad, bajo autoridad. Y Él fue obediente al Padre y tuvo autoridad. Amén. Para eso. Amén, amén. Él se movió en esa directriz de obedecer a Dios hasta lo sumo, ¿sabe? Toda obediencia él la hizo. Todo. Él dice, yo no hago nada. Lo que yo hablo porque mi Padre me lo dijo. Es impresionante. ¿Sabe? Es que el Padre me lo está hablando. Y Él el Padre, todo el Padre. Pudiendo exactamente. Y Él el Padre. Y después lo vemos que se bautizó. Inmediatamente bautizó. Él fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde fue llevado por el Espíritu? Al desierto. Al desierto, donde él estaba ayunando y orando. Es decir, antes de él empezar ese ministerio, ese servicio que él iba a empezar a servirle al pueblo, que a eso fue que vino, a servir, él primero que cumplió la justicia, se preparó, fue bautizado, ayunó y oró, se apartó, fue probado en el desierto. Gloria a Dios. Y en esa probar del desierto, que aunque el diablo lo tentó en el desierto, pero quien lo llevó al desierto fue el Espíritu. Aleluya. Porque cuando fue bautizado, ahí se posó y vino otra vez la voz. Y ahí estuvo también otra vez la Trinidad manifestada. El Padre hablando, la paloma representada, ¿ya? Y Cristo ahí, siendo bautizado. En una representación de ¿qué? De ese Dios trino que se manifestó. Y ahí, entonces, va al desierto y empieza esa batalla con que el enemigo lo quiere provocar. Y yo estoy hablando así porque cada tema de eso hay, pero lo que quiero es llegar al punto del ministerio de Jesús. Y estamos haciendo plataforma a esto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a Jesús siendo tentado por el enemigo sobre, número uno, la identidad. ¿Qué le dijo lo primero? Si eres hijo de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús escuchó desde el cielo? Este es mi hijo amado, ¿de quién tengo complacencia. Tremendo. Y ahí no estaba haciendo milagro, él estaba obedeciendo. Lo que me quiere decir que la forma como nosotros activamos una voz de Dios diciendo que se complace de nosotros cuando estamos obedeciendo a lo que Él nos está mandando hacer. Y eso fue lo que Cristo provocó del Padre. Entonces, fíjense esto. Había una voz de Dios que estaba ya establecida. Y viene una voz del enemigo a decirle, sí eres. Eso significa condicional. Puede ser que tú no lo seas. Si tú eres exactamente una duda, una envoltura, como si tú eres, entonces tú conviertes esa piedra en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vuelve a provocarlo. Todo esto yo te daré. O sea, lo fue provocando en diferentes áreas. En el área de ¿qué? De la identidad. En el área de la vanagloria, en el área del poder, en el área de los placeres del mundo, porque dice que fue a un pináculo y mostró y dice, todo esto yo te daré si postrado me adorar. Y eso es lo que busca el enemigo, que nosotros lo adoremos.
Cuando nosotros tenemos la atracción por las cosas del mundo, es una manera de adorar a Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Sabe? Cuando estamos atraídos, Cristo venció en todas las áreas. Y ya le dijo, vete. Y dice que se fue por un tiempo. Por un tiempo se fue. Y ahí vinieron los ángeles y fortalecieron a Cristo y lo llevaron. Entonces Cristo aparece en el templo y ahora le va a dar inicio a su ministerio. Gloria a Dios. ¿Sabe? Porque muchas veces no sabemos, un tema que el Señor me dio, que después cuando tenga la oportunidad de predicarlo, lo haré, que es quebrantado para ser usado. Y Él fue quebrantado para ser usado. Y todos nosotros tenemos que ser quebrantados para ser usados. Entonces vimos la obediencia de Cristo. Ahora vamos a mirar a Lucas 4:18. Como dice, a donde empieza el ministerio de Jesús oficialmente, después de todo lo que hizo. No empezó así como que no. Ya vimos todos los pasos. Vimos a Cristo allá en Génesis. Vimos a Cristo trabajando con el Padre. Vimos a Cristo cuando Dios dijo, hagamos al hombre y la mujer a nuestra imagen y semejanza. Cuando estaban haciendo la torre de Babel, que dijo, descendamos porque esta gente van a subir, van a hacer esto. Esta gente está determinado y Dios no vino solo, dijo, vamos a descender. Y hablaba con el Espíritu y hablaba con Cristo. Amén. Y es importantísimo eso, que nosotros podamos ver a Cristo allá y no solamente en el Nuevo Testamento. Porque es la sombra, es ese antitipo, ese tipo cumplido en Cristo de todo lo que se hizo, aún en el tabernáculo, señores. Aún todos los procesos de sacrificios que se hizo fue anunciando a Cristo. Todo, el sumo sacerdote, la ley de Levítico, ustedes pueden ver Levítico 16, todo, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todo el procedimiento de santificación ha sido anunciando a Jesús, anunciando a nuestro Señor en todo. Por eso es que nosotros no podemos enmudecer a Jesús. Y dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Esto es tremendo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Número 1. El Espíritu del Señor sobre él. Y dice, por cuanto me ha ungido. Es decir, que si el Espíritu no está y no hay un ungimiento, no podemos operar en un ministerio. Voy a volver a repetir, porque esto que fue para Jesús también es para nosotros. ¿Sabe? Hubo un cumplimiento de toda justicia, bautizo, prueba, y aquí Jesús está siendo, ¿cómo? Impartido por el Espíritu Santo, siendo ungido, y dice, por cuanto me ha ungido para. Hay un para qué, señores. Cuando nosotros somos ungidos, es para la obra del ministerio, es para edificar a la iglesia. No somos ungidos para vanagloriarnos de que tenemos dones y que tenemos algo. Porque todo, como dice Pablo, si algo tengo es por gracia, y su gracia no ha sido en vano. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver esto. A Jesús dice, lo primero que Jesús habla es para enmendar los corazones quebrantados. O sea, trabajar los corazones, trabajar esa alma, trabajar la mente del ser humano, ¿sabe? Quitar esas estructuras que tenía la humanidad. ¿De qué? De creernos buenos, ¿sabe? Yo lo digo siempre, que Adán y Eva, si ellos hubiesen aceptado que hicieron lo malo, quizás otra historia hubiésemos tenido hoy. Pero ellos dijeron que, Dios, la mujer que tú me diste, la serpiente me engañó, dijo Eva. La culpable no soy yo. Es decir, tú eres culpable, cualquiera es culpable, yo no soy culpable. Y Cristo vino a arreglar ese lío que hizo Adán y Eva. Aleluya. El postrero Adán. Entonces podemos ver, vino a esto, es una de las razones que vino Jesús,
y vino a ¿qué? A proclamar que libertad al cautivo y a ponerle libertad al oprimido. Siempre digo que son dos cosas. Cautivos son todos los que están sin Cristo. ¿Y qué se le hace a los cautivos? Se le proclama el evangelio. Fue lo que vino a proclamar, es decir, a hablar y a poner en libertad al oprimido. Significa que dentro de la iglesia, dentro de porque tú eres cautivo y recibes a Jesús, entonces está lo que es ponerte en libertad. Pero eso es otra prédica, como diría mi pastor. Vamos a avanzar en esta segunda parte. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿En qué se basó el ministerio de Jesús? ¿Alguien sabe? El ministerio era llevar la palabra y salvar almas, ¿no? Dando, sanando, Exacto. Sirviendo, exacto. ¿En qué más se enfocaba ese ministerio de Cristo? Hacer discípulos. Exacto. En Mateo 5:6 dice, le enseñaba como el que tiene autoridad. O sea, eso hacía Jesús. Estaba enseñando como el que tiene autoridad. Dice ese versículo, aconteció que mientras la multitud se golpeaba sobre él, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret. Entonces, ¿qué enseñaba Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? La palabra. En la palabra de Dios, aquí dice, se agolpeaban sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces esto tiene que resaltar en nosotros. Lo que la gente necesita no es nuestra filosofía, ni nuestro testimonio, ni nuestro cuento, sino la palabra de Dios. Lo que Cristo hablaba era la palabra de Dios, tanto que cuando él abrió el libro en Isaías 61, en ese Isaías 61 estaba la palabra diciendo eso mismo que lo había dicho el profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí porque él abrió el rollo. Aún para empezar su ministerio abrió el rollo para mostrar que el enlace de todo era palabra. ¿Alguien recuerda lo que dice en Juan 1? Juan 1, cuando comienza el evangelista Juan a expresar sobre Cristo. Saben que hay 4 caras del evangelio. Hay 3 evangelios sinópticos y hay un evangelio de Juan que se complementa, pero es distinto a estos 3 primeros. ¿Y recuerdan lo que dijo Juan, que es el último? Al principio el verbo se hizo carne. Exacto. En el principio era el verbo. Alguien, ayúdeme un poquito. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? ¿Y el verbo era quién? Dios. Y todas las cosas por él fueron ¿qué? Creadas. Y los que se ve fue hecho de ¿qué? Aleluya. Y ese es Jesús. Amén. Entonces eso es importante porque en lo que nosotros vamos a establecer que la misma palabra, por eso Cristo que hablaba la palabra de Dios, porque él mismo era la palabra de Dios. En Apocalipsis dice en letras grandes, el verbo de Dios. Aleluya. El verbo de Dios, es decir, la espada que Jesús va a tener cuando exprese, no es una espada literal, es la palabra. Él va a decir y se va a hacer. Es solo una palabra, por eso el centurión dijo, di la palabra. O sea, tú tienes una espada y para derribar todo lo que está pasando, solo envía la palabra. Aleluya. Y ese mismo Cristo es el que está ahora entre nosotros, que no ha cambiado. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿a qué vino? Vino a hablar sobre la palabra de Dios. Otro punto, porque él vino a enseñar. Y hay una diferencia. Predicaba el evangelio del reino. ¿Cómo decía él? En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, es decir, desde que fue ungido, desde que fue capacitado en esa área, porque fíjate que Dios no viola proceso ni se lo violó a su hijo. Esto creo que es una enseñanza para nosotros. Dios no viola proceso.
aquí está la palabra. Dice él que desde entonces, ¿qué predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y qué Cristo continúa diciendo? Este es el mensaje. Porque el mismo Cristo dijo, desde lo del profeta nacido de mujer no ha habido uno como Juan el Bautista. Bendito sea el nombre de Dios. Y era que, ¿qué era lo que usaba Juan? Era la palabra. Era la palabra. Él hablaba la palabra con una autoridad. Arrepiéntanse. Y tenía un lenguaje fuerte. Generación de víbora. ¿Quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Ese era el lenguaje de Juan. Pero cuando viene Cristo, como dice, yo lo estoy bautizando a usted en agua, pero luego bautiza en Espíritu Santo y fuego. A manifestar ese fuego de la palabra. Entonces, vemos en esa palabra que en Juan 7:37 podemos ver también, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dos cosas importantes que quiero decirles. Cristo vino a enseñar, dice que él enseñaba y predicaba, lo que establece que había una diferencia entre enseñar y predicar. ¿Alguien sabe la diferencia, Juan? Enseñando, alguien que enseña y alguien que predica. Enseñar es formal, ¿no? Sí, exacto. Y el que predica, El maestro. Exacto. El que enseña. el que predica ya está llevando Uh-huh. la doctrina de Dios. Exacto. El que enseña está dando directrices, está estableciendo un fundamento, ¿sabe? Le da seguimiento. El que enseña le da seguimiento como a sus discípulos. ¿Qué usó Jesús para enseñar? Usó la parábola, estaba preguntándole, eso era enseñar. Pero aquí, donde yo acabo de leer, él era predicando. Predicar es donde tú estás pregonando la palabra. Tú hablas la palabra, pero yo no estoy enseñando. Por ejemplo, el viernes pasado yo agarré mi megáfono y estaba y empecé, yo no estaba enseñando y estaba predicando porque yo estaba proclamando la Biblia. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, como él lo está diciendo aquí, ¿verdad? Como Jesús dice, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, y eso es como lo que hacía Jesús, enseñaba. Entonces, en la compartición de su ministerio estaba puesto por enseñanza, predicación, liberación y sanidad. El que enseña explica esa parábola. Exactamente, el que enseña lleva una secuencia. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a enseñar el Nuevo Testamento y yo empiezo desde el primer versículo y yo empiezo a hacer una estructura, esto significa eso, o sea, vamos a estudiar las parábolas. Entonces, ¿cuántas parábolas hay en la Biblia? ¿Ya? Hay 19 parábolas que son las más fundamentales, las que más se usan, pero hay 45 parábolas de diferentes nombres. Entonces, cuando yo empiezo a estructurar, yo estoy enseñando. Lo que yo le hablé ahorita, que le dije, el Nuevo Testamento, la Biblia está compartido en Viejo Testamento, Nuevo Testamento, hay 66 libros, más de 40 escritores, traducida a muchísimos idiomas. Todo eso es enseñanza, porque hay una estructura, ¿sabe? Ahí yo no puedo decir otra cosa que lo que está escrito ahí, ¿sabe? No puedo variarle. La predicación, tú usas, en la predicación tú vas a usar también lo que el Señor te puede estar dando en ese momento, ¿sabes? Como en una aplicación de un momento. Esa es la predicación. ¿Comprende? Que el Espíritu se lo da al pastor y usted lo... Exactamente. Por eso sí se dan cuenta. A veces yo quiero enseñar, pero me viene lo de predicadora y entonces traigo una palabra que yo no la tengo aquí y yo la estoy soltando y yo misma digo, yo tengo que repetir esto. ¿Sabe? Porque mismo a mí me está el Espíritu enseñando esa palabra en ese momento, que yo no la tengo en mi repertorio, y por eso que yo digo, voy a repetir esto que yo dije. O sea, tengo esto con el Espíritu, digo yo, tú me estás diciendo hasta puedo hablar como en lengua o
o algo así, porque es una palabra que vino fresca, es un rema. ¿Se recuerdan lo que es rema? Ya. ¿Alguien recuerda? Revelación. Ajá, exactamente, como Una esa palabra que el iluminación. Señor nos revela y que nos activa. Exactamente, Nos conecta con Él. exactamente. Todos nosotros tenemos que tener por ahí guardadito un rema, ¿verdad que sí? Porque si no, no estuviéramos aquí. Porque el rema es lo que tú te agarras y tú dices, yo tengo una palabra. No, yo no me voy a soltar. Esta palabra Él la dijo y esta palabra hizo una obra en mi vida. Amén. Y esa palabra es la que nos va a levantar. Y si podemos ver, es muy importante, señores. Sí, están los profetas. Hoy, genial. David, bien la historia. Moisés, excelente. Abraham, oh, hay mucho que decir, pero tenemos que predicar a Cristo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, del 2 al 5, y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo, y a este que crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Entonces, el mismo Pablo, si ustedes pueden ver la secuencia de lo que Jesús dijo que quería y lo que él vino a establecer fue predica. Pablo le dice a Timoteo, predica el evangelio. Haz obra a tiempo, fuera de tiempo, te escuchen o te dejen de escuchar. Entonces, ¿qué es el evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios. Exacto, el evangelio es mismo Cristo. Exacto. ¿Sabe? Vida, Palabra de vida. muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Por eso se llaman, ¿cómo se llaman? Los evangelios, los 4 evangelios. ¿Sabe? Ese evangelio es un perfil de Cristo que está estableciendo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos a bien escudriñar la palabra. Como dice, ustedes leen bien escudriñar porque parece que está la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Dijo Jesús a ellos, escudriñen bien, ustedes están leyendo pero no están entendiendo. Por eso fue que aquel hombre, el etíope, que estaba ahí leyendo la palabra en Isaías 53 precisamente, y Dios hace que Felipe sea trasladado donde él, y él está leyendo y dice, tú entiendes lo que tú lees, lo que quiere decir que nosotros como hijos de Dios y como servidores de Dios tenemos que encargarnos de preguntar. Por eso que yo le pregunto, ¿ustedes entendieron? Pregunten, ¿entendiste lo que lee? Y él dice, ¿y cómo lo voy a entender? Si la Biblia lo dice en Romanos, ¿cómo van a entender si no hay quien le diga? ¿Cómo lo van a entender? Y es por eso que mucha gente que no tiene fundamento en la iglesia, porque no han entendido lo que leen y no hay nadie que le explique. Y este es el tiempo que los maestros se tienen que levantar, que no es solamente decir gloria, gloria, qué palabra, qué palabra. Por eso que yo siempre le pregunto, ¿qué tú entendiste del mensaje? ¿Sabe? Porque para mí es importante la reproducción. Nosotros aquí no somos estériles, tenemos que todo producir, parir. Y eso se va a activar en la palabra, en la enseñanza. Que pueda decir, ¿de qué se habló? Uy, la prédica, ¿usted no ha escuchado eso? La prédica, ese ejercicio lo hacían allá en la iglesia donde yo estaba también. ¿De qué hablaron? Un día lo hizo así, todo el mundo se quedó. Y dijeron que era buena el mensaje, pero nadie sabía decir de qué habló. Entonces tú vas a saber que de qué hablaron cuando tú puedas reproducir lo que se dijo. Y es así que se hacen discípulos. Porque los discípulos no son oidores olvidadizos de la palabra. Los discípulos están anotando, los discípulos están preguntando, los discípulos están activos, los discípulos están repitiendo las cosas que hizo Cristo. Porque lo han aprendido. La palabra de Dios también se puede leer
o se puede comprender mejor cuando el Espíritu Santo también ayuda, ¿no? Claro, Eso así es, de fal. Eso es el festejo, claro que sí. Cuando el Espíritu Santo, que eso es el mismo rema, porque tú puedes leer la palabra. Por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes seguro que sí, que leen un versículo y leen. Y, wow, después el Señor le da algo de ese versículo, pero después lo vuelven a leer por otro caso y el Señor le da otras cosas de ese mismo versículo. Siempre hay algo. Exactamente, y es como que brota y es impresionante que podemos tanta gente en tantos países hablar la palabra, sacar mensajes quizás distintos, pero hablando el mismo tema que es Cristo, ¿sabe? Y puede hablar tantos sermones con un solo libro. Eso solamente es posible por la obra del Espíritu, por la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no sería un libro cualquiera. Libro histórico. ¿Cuántos personas, teólogos y profesores de universidades que saben la Biblia más que muchos cristianos? pero no lo entiendo. ¿Sabe? Se la saben teóricamente, pero no la aplican, no la entienden, no le importa. Simplemente quieren acumular conocimiento. Sí. ¿Sabe? Entonces por eso es importante la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es fundamental. De hecho, ¿qué dijo Jesús del Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Consolar. De eso hemos hablado, sí. Consolador. Y en cuanto a Cristo, ¿cuál fue la función que hablamos en estos días del Espíritu que Él, qué hace? O sea, tan fundamental en esto de aprender que el Espíritu Santo va a traer de lo de Él. Él dice, yo no lo voy a dejar huérfano, porque vendrá otro consolador y Él le va a traer de lo mío. Me va a glorificar a mí. Es decir, que cada vez que exaltamos la persona de Cristo, estamos glorificando, estamos hablando su palabra, estamos entendiendo. Entonces voy a recapitular entonces con relación a Jesús, ¿verdad? Jesús cumplió toda la ley, Jesús se bautizó, Jesús fue circuncidado, Jesús fue presentado, Jesús estuvo ahí hasta con los maestros en la Torá, estuvo en esa preparación. Y después del bautizo, Jesús fue tentado, empieza el ministerio y lo primero que empieza es a predicar. Dice que estaba enseñando y predicando y haciendo sanidades. A eso vino él. Hay varios pasajes, como lo expliqué antes en eso de Mateo en el 4, donde él está diciendo las funciones que él, espirituales que iba a establecer y las funciones prácticas que iba también a establecer. En que la enseñanza, en la predicación, ¿ya? Y en las sanidades y en la liberación. Ese era el mover del servicio de Jesús. En eso servía Jesús. Aleluya. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahora de lo que he dicho? Es claro que Jesús lo hizo, que vino a servir. Amén. Que es necesario conocer a Jesús, conocer que Él siempre estuvo, que no apareció en el Nuevo Testamento, sino que estaba ahí, que vino a desactivar los patrones religiosos que aún lo siguen estando, para que nosotros podamos resaltar la persona de Jesús, ¿ya? Entonces, yo escribí algo aquí, un pensamiento, el mensaje de Cristo no está desactivado. Sacamos de Cristo de la predicación. Si lo sacamos a Cristo de la predicación, invalidamos la oportunidad de que el Espíritu Santo traiga a Cristo a los corazones. Es decir, cuando nosotros dejamos, es como, ¿cuál es la función del Espíritu Santo para el mundo? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, si no se predica pecado, justicia y juicio, ¿de qué va a convencer el Espíritu? ¿Alguien está aquí? Es decir, Él convence de pecado, de justicia y de juicio, pero ¿quién le da los recursos para que Él convenza? ¿Quién se lo da? Nosotros como predicadores. Si no hablamos de pecado, si no hablamos de juicio, si no hablamos de justicia, no hay nada para que el Espíritu va a convencer a la gente. Si le seguimos diciendo a la gente, Dios te ama, tiene un propósito muy grande para ti, mira, todas las cosas, que es cierto eso, pero ese no es el mensaje que Cristo vino a pregonar. Él vino a decir, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Arrepentido y convertido. Aleluya.
¿Ya? Entonces, este es un enfoque que nosotros tenemos que tener. Mira lo que dice en Filipenses 3:9. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! ¿Qué versículo es ¡Qué ese? poderoso! Filipenses 3, del 9 al 10. Escuchen esto es Pablo, es una de las cartas paulinas, que él está diciendo que lo quiere conocer y ser hallado en él. ¿Qué quiere decir ser hallado en él? Aleluya. Ser hallado en él, ¿qué significa para ustedes? ¿Alguien sabe? Cuando encontramos la verdad en Cristo. Sí, pero cuando dice ser hallado, significa, eso es pasivo. Ser hallado es un verbo pasivo. Significa que otras personas encuentran a Cristo en ti. Ay, Dios. Ser hallado en él, es decir, Eso es como lo mismo de ya no vivo yo. ajá, exactamente. Que Cristo sea reflejado. Exactamente, en nuestra vida. que Cristo estamos modelando a Jesús y la gente va a decir, pero ¿y qué tú hiciste? Como dice Pablo, para que la gente va a preguntar qué fue lo que pasó contigo. Y esta no era esa, pero ¿qué pasó contigo? O sea, que los otros puedan ver. ¿Saben quién le dijo a Abraham que era obvio? Él dijo, es obvio que Dios está contigo. O sea, se veía que tú eres una nueva criatura. Es obvio que había un cambio en Pablo, en Saulo de Tarso, y que era evidente. Y que por eso Bernabé le dijo, no, ese no es el hombre que mataba a cristianos, no, él cambió. Yo doy testimonio de él. Santo. Aleluya. Y así en ese cambio proyectaba a Jesús. Y ese Pablo que lo que quería era matar era un sicario. Cuando empezó de Cristo, todo el mundo veía a Cristo. Por eso él tuvo el atrevimiento de decir, aprendan de mí, cópienme a mí, así como yo copio a Cristo. ¿Saben? Pablo era un sicario, como la pastora dice, pero era por la religiosidad. Exacto. Él lo estaba haciendo en nombre de Dios. Exactamente. Él lo que estaba era matando los Exactamente. hermanos. Y quizás ahora no hay eso de matar, pero hay muchos hermanos y otras personas matando a otras personas con su palabra, Sí. ¿saben? Heridas. Que se puede matar también por medio de la palabra. Esa palabra que da vida, también que dice la palabra que la vida y la muerte está ¿en qué? En la palabra. Da muerte cuando te tergiversa la verdad. Exactamente. Cuando cogemos la verdad, cogemos un versículo. ¿Cuánta gente tomando un versículo fuera de contexto para inventar un pretexto y ajustarlo a sus deseos? En su favor. A su favor. Ah, no, así dice así porque yo agarro y a la mala meto ese versículo en una doctrina. Por eso es muy importante, algo muy importante que le quiero decir. Para que algo sea doctrina, tiene que estar por lo menos 3 versículos avalando esa doctrina. No hay una doctrina, hay principios bíblicos que pueden estar sueltos en un versículo, pero doctrinas como tal necesita ser avalado por 3 no menos de 3 versículos que digan lo mismo. Si no dicen lo mismo, ¿sabe? Por ejemplo, está la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, ¿sabe? La doctrina de la justificación. Y de eso tú vas a encontrar un montón de versículos que van a avalar, van a preparar esto, que esos son nuestras doctrinas, por lo cual está fundamentado lo que nosotros estamos creyendo. La doctrina de la Trinidad, que aunque la palabra Trinidad no aparece como tal, pero sí la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Entonces eso es muy importante. Entonces Cristo, otra de las cosas, me gusta algo importante. Recuerda cuando ellos están predicando y ellos se asombran, dice él habla como el que tiene autoridad y no como los fariseos. Es decir, que todas estas palabras
palabras que la misma gente decía de Jesús es que levantó este odio y esos celos de los fariseos en contra de Cristo. Porque él no hablaba palabrería de todo eso, porque ellos, estaba la ley, pero ellos se inventaron 603, creo, reglas adicionales más para poder ellos presentar una santidad artificial que no era real. ¿Por qué? Porque el corazón, como dijo Cristo, este pueblo de boca me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Para Amén. esclavizar al pueblo. Exactamente, exactamente, simplemente reglas, pero unos corazones que no estaban transformados, ¿sabe? No estaban circuncidados, se circuncidaron. Por eso dice, ahora lo que yo quiero es una circuncisión de corazón, no una circuncisión algo externo, sino que voy a circuncidar, voy a poner un nuevo corazón, pondré mi espíritu sobre ellos y le voy a cambiar ese corazón de piedra para conocer, ¿sabe? Gloria a Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces podemos ver de las enseñanzas de Jesús, ¿ok? Jesús vino en la dimensión de su ministerio. Vemos que enseñaba, que predicaba, que sanaba y que libertaba. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe en cuáles se arropan estos cuatro aspectos de su ministerio, estas 4 dimensiones? ¿En qué se basa para manifestar la gracia? En que él servía. Le lavó los pies a los discípulos. Le cocinó a los discípulos. ¡Ay, Dios! ¿Sabe? Es algo tan hermoso. A Pedro le faltaba pagar los impuestos, lo mandó a que abriera un pez que ahí iba a tener, ¿sabe? Entonces, en esas 4 funciones que él vino a hacer, estaba avalado en la gracia, que el 5 simboliza la gracia, y en lo que él hacía en servir, en manifestar amor, en manifestar el tiempo. Y eso mismo, ese mismo poder, esa misma instrucciones la ha dado Cristo para nosotros. Y es lo que pudimos ver, cómo los apóstoles pudieron ellos también establecer lo mismo. ¿Recuerdan lo que predicamos en la semana pasada sobre los dos, la primera parte y la segunda parte del evangelismo, lo que trajo también Susi la semana pasada y lo que yo traje de hecho? ¿Qué estaban hablando ellos cuando la gente dijo, ¿qué haremos, varones? ¿Qué haremos ahora? ¿A quién estaba predicando Pedro? Eran personas de distintas Exacto, lenguas. pero predicaban a Jesús. El sí. enfoque era Cristo. Sí, el enfoque era... Cuando lo agarraron preso a Pedro y a Juan, ellos dice, voy a aprovechar esta oportunidad, y empezó a decirle, a este Jesús fue que ustedes crucificaron, y ese Jesús es el que está escrito en los profetas, y ese Jesús, y ese Jesús. Y ese Jesús es el que nosotros tenemos que levantar. Aleluya. Hablar de Cristo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es tan importante y tenemos que tener cuidado con eso. Porque cuando usted trata de en su mensaje hablar de todo menos de Cristo, cuidado con el espíritu de anticristo. Hay gente que te hablan de Dios, te hablan de parte 1, parte 2, parte 3, el mensaje que Abraham, que Moisés, que los puntos, que tal, el coseno, la tangente, y se van por el álgebra de la palabra, aleluya, pero de Cristo no te hablan. Y el mensaje tiene que terminar en Jesús, aunque usted hable del Viejo Testamento, porque es Jesús el que va a salvar, ¿sabe? Como dice la palabra, cuando hablaba Felipe, le predicaba a Cristo. Así se dice en la palabra, predicando a Cristo. Y para predicar a Cristo tenemos que saber quién es Cristo, qué hizo. Por eso yo le dije a ustedes, le he dicho en muchas ocasiones, ¿qué versículo nosotros sabemos que identificamos a Jesús? Alguien tiene un versículo que diga, con este versículo, cuando yo encuentro a alguien, este es el versículo que me sale. Alguien tiene un versículo que es donde está hablando de la persona de Cristo. Ese que dice que me ve al Padre. Bueno, Ajá. Ay, Exacto, Juan el que 14. tiene al Hijo tiene al Padre. Sí. en Juan, él siempre está hablando de ese, que me ve a mí, él ve al Padre. Exacto, lo que le está diciendo a Felipe. Romano
9:10 también, 10:9. Exacto. Tremendo. Exacto, que dice, si confesara, ¿verdad? Claro. Con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón. Exacto, pero es bueno que ustedes tengan, no sé si han escuchado esos 7 yo soy de Juan. Por eso yo aconsejo siempre a las personas que van a empezar que lean el libro de Juan primero que todo. Aunque los otros evangelios ahí como que fueron primero, pero Juan tiene una perspectiva tan hermosa de Jesús como hijo de Dios. Cada uno de los evangelistas presenta a Jesús, sabe, uno como rey, el hijo del hombre, sabe, el siervo sufriente, pero Juan encabeza a Jesús como el hijo de Dios, como el verbo encarnado. Y es por eso tan importante y también es de llamar la atención que Juan es el discípulo amado, el que estaba ahí a los pies de la cruz de Cristo. ¿Sí? Es verdad, bueno, ahí en el inicio del Evangelio de Juan está diciendo, hablando de Cristo exactamente, que dice, Él estaba al inicio y Él es el verbo. Exactamente, exacto, que Él es el verbo y Él lo está estableciendo. De hecho, es en Juan, solamente en el libro de Juan aparece lo que es el nuevo nacimiento. Esa explicación del nuevo nacimiento, la conversación con Nicodemo, aparece los 7 yo soy de Jesús. ¿Alguien sabe de esos yo soy de Jesús? Que Él mismo está diciendo, yo soy, ¿qué? Yo soy la luz. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, sí, eso. Exacto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor. Aleluya. ¿Sabe? Yo soy la puerta. Y tenemos que saber estas cosas. Tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? Que Jesús es la puerta. Tú tienes un problema, ¿a qué va a decir? Jesús es la puerta. Tú no sabes, el camino es Jesús. Jesús es la luz, Jesús es el pan. Jesús es la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida. Yo soy. Y estas cosas son palabras que Jesús enseñó. ¿Recuerdan cómo se llama el famoso sermón que está establecido en varios capítulos? El sermón del monte. ¿Qué instruía Jesús en esos sermones? ¿Alguien recuerda? Porque esas son enseñanzas básicas. La bienaventuranza. Exactamente, la bienaventuranza. Que él empieza a decir esas instrucciones. En Mateo 5, en el 6, en el 7 está hablando de esto, del sermón del monte y de esas diferentes enseñanzas que Jesús estableció y que están ahí para que nosotros podamos tener un fundamento de qué es necesario que la gente entienda. ¿Sabe? Cuando dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos son considerados hijos de Dios. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos se le van a recibir misericordia. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Entiende? Entonces todas estas cosas son importantísimas que nosotros las vamos a saber para podérsela dar a los demás. Y no para eso, primero para que sea verdad en nosotros y luego porque Dios quiere hacer un trabajo como Él quiere hacer un trabajo en nosotros y luego como a través de nosotros. Primero en nosotros y luego a través de nosotros. Amén. Entonces, el ministerio de Jesús, Él enseñó, Él predicó, ¿vieron la diferencia? Cuando Él empieza a pregonar y habla a todo el mundo, mientras que a los discípulos, Él le da la explicación de la parábola. Y dice, a ellos le hablo para parábola para que me entiendan. Que siempre pienso y le digo al Señor, wow, Señor, porque hay personas que, y yo le preguntaba al Espíritu, pero ¿por qué no quería que entiendan? O sea, ¿por qué no quería que entiendan? Es que hay personas que están escuchando simplemente para criticar, para acumular, pero no es porque tienen la intención de arrepentirse. Dios mío. Y como Él lo sabe, dice, van a escuchar y no van a entender. Porque tu entendimiento no se va a basar en lo que yo te diga. Si tú no te quieres arrepentir, simplemente tú vas a escuchar, pero no vas a entender. Wow, Dios mío. Y eso es fuerte. Y yo dije, wow, Señor, es verdad, porque cuánta gente queriendo más doctrina, queriendo más comezón de oír, yo quiero más, hacen todos los cursos, van aquí, van a todos los congresos, pero no les pasa nada. A todos los congresos ellos quieren estar, hasta se pagan viajes, mira, congreso, ahí me voy. Pero no hay un cambio en su vida.
Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver el ministerio de Jesús solamente así de puntada, porque luego vamos a estar viendo todas esas cosas de las parábolas. Una de las principales parábolas que de hecho dice, si usted no entiende esta parábola, usted no va a entender las otras. ¿Cuál fue esa parábola? Que Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes no entienden esta, olviden que no van a entender las otras. Y fue la parábola del sembrador. Eso no quería decir. Gloria a Dios. Es la más importante. Exacto. Para mí, es la más... Exacto. Esta parábola presenta diferentes formas en que las personas reaccionan frente al mensaje del Evangelio. Y si nosotros sabemos esta parábola, también vamos a estar tranquilos cuando tú le predicas a alguien y es un terreno gravoso, ¿sabe? O a un terreno, ¿sabe? Que está junto al camino. La palabra, la semilla simboliza la palabra y el terreno simboliza el corazón. ¿A dónde va a caer la palabra? Yo solamente puedo dar la palabra, pero yo no tengo que ver con el corazón. Jesús solamente dio, ¿sabes? ¿Sí? Tremendo, pastora, lo que dijo, eso de verdad, de personas que quieren ir a todos los lugares y escuchar y acumular, pero al final ellos quieren saber, pero no quieren poner por obra. Exactamente, solo quieren Eso tener es tremendo. conocimiento, Sí. nuevas doctrinas. O sea, mira, los griegos se acercaron porque querían saber las nuevas, qué es esa nueva doctrina, y le da mucha curiosidad. Wow, mira cómo habla en griego, habla en hebreo, arameo, mira, dice Yeshua, Chamashi, y toda esa cosa. Ay, esa persona inteligente, yo quiero escuchar a esa gente. ¿Sabe? Entonces el Señor le dice que hay un velo para ellos, que todavía tienen un velo que no se le ha quitado a todo aquel que quiere negar la verdad y no está dispuesto a recibirla. Por eso es que aquel hombre etíope en el camino, cuando le dijeron ¿de quién este es un otro? ¿De quién habla? ¿Del profeta o de otro? Dijo, no, ese de Cristo. Y cuando le dijo, ese de Cristo, fíjate cómo la explicación que estaba hablando Isaías, pero a pesar de que estaba hablando el profeta, Isaías 53 lo llevó a Cristo, Felipe, y le dijo, ese Jesús, y él mismo cuando recordó esa verdad de lo que está en Isaías, morido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, aleluya, por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando le da esa explicación a este hombre, dice, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Por qué? Porque le predicó a Cristo. Cuando predicamos a Cristo, señores, no hay que manipular a la gente. El que está para ser salvo va a ser salvo. El que está para ser libre va a ser libre. Porque estamos predicando la palabra. Y es lo único que tenemos que asegurarnos. David igual, que David en el Salmo 22 predicó de la muerte de Jesús. Exactamente. Él lo predicó. Y son muchos pasajes del Antiguo Testamento de David, por eso que dice Jesús, hijo de David, por la promesa que cayó sobre David, de que él le iba a dar un reino eterno. Pero ¿cómo eterno si David hace mucho que murió? ¿Por qué? Porque viene de la genealogía de Jesús en forma de hombre, por medio de quién, de lo que es también David, de esa genealogía. Y es tremendo ver en la genealogía de Jesús a una Ra que está ahí, exacto, y a una Ru que no era pueblo. Fíjate, es que Dios es demasiado perfecto, porque lo hace así para manifestar su plan eterno que él tenía. Y también puede ser, no sé, pastora, no creo que también en eso él incluyó a los gentiles ahí. Claro que lo incluyó, porque imagínate, Ru, una moabita, que dijo que generaciones, nada que ver con los moabitas. Y eso se llama, señores, gracia. Gracias. Que ella no tenía oportunidad para nada de estar en la genealogía de Jesús. Ra no tenía oportunidad para nada. De Jericó no la tenía, y justo ella, ahí te la pongo. Y hay mucha gente que quiere decir no, porque ella era una trabajadora. No, era prostituta. Y la Biblia no esconde la palabra prostituta, no esconde la palabra ramera. Eso significa que cuando nos arrepentimos verdaderamente alcanzamos misericordia. Exactamente. Cuando Cristo entra. Exactamente, y que no importa, dice que ya no hay judíos, ni griego, ni mujer, ni hombre. Significa que a quien le alcanza la gracia de Cristo
perverso que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar. El Espíritu Santo, solamente contra Amén. el Espíritu Santo es que no es perdonado. Amén. El Espíritu Santo lo necesitamos y entender el poder de la sangre de Cristo, de lo que Jesús hizo. Amén. Entonces ya para ir como aterrizando, porque cada una de esas partes él lleva un desglose particular de qué enseñó Jesús, qué predicó Jesús, cómo fue la liberación, la sanidad que Jesús manifestó, qué hicieron los apóstoles, cuál fue el mensaje que siguieron ellos diciendo, qué predicaba Pablo, qué predicó Pedro, qué predicó Felipe. Todos predicaron a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo. Y es por eso que vieron el resultado. O sea, cuando venimos con fórmula, con filosofías de humana sabiduría y muy sofisticada la palabra y esto y aquello, ¿saben? El lenguaje de Cristo era tan sencillo. Él explicaba con palabras como el que tiene autoridad, pero palabras que eran palabras para que la entienda quien él estaba establecido que le iba a entender. Y era tanto que si no, él se lo explicaba a los discípulos. La parábola del trigo y la cizaña se la dijo así, después empezó a predicarle, a decirle, esto es lo que significa. La parábola del sembrador se lo explicó, esto es lo que significa. Ese es el maestro, porque Cristo cumplió los 5 ministerios, ¿lo sabían ustedes? Sí. Él puso 5 ministerios porque él tuvo la manifestación de los 5 ministerios. ¿Saben? En todos los 5 ministerios él fue funcional. Gloria a Dios. Entonces, Cristo vino a sanar. En Mateo 28, 18, mira lo que dice. Por tanto, id. Entonces, ya, ¿a quién le habló Jesús? A sus discípulos. No le habló a sus seguidores, señores. ¿No? Entonces, él vino a ser discípulo y él quiere que nosotros, los que somos discípulos, hagamos discípulos. Porque él quiere que esto se multiplique. Imagínense que los apóstoles se quedaban ahí. Y él dijo, ustedes van a predicar en toda Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Y muchas veces cuando nosotros no queremos cumplir, fíjate lo que se levantó ahí. Entonces como se levantó una persecución, ya ellos tenían que regarse para ellos salir de ahí. Ellos salieron de ahí, fue a la mala. Porque muchas veces Dios va a permitir asuntos que van a suceder para que nosotros podamos entender. Yo te dije lo que tú tienes que hacer porque tú no lo haces. Gloria a Dios. Entonces, mira lo que dice la palabra en Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que si nosotros no cumplimos lo que Jesús está diciendo, y he aquí, y es una conjunción. ¿Saben lo que es y? ¿Ah? Un mandato. Vete a un Exactamente. vete a- Ir es una cosa. Ir es el imperativo de ir. Pero cuando yo digo y, cuando dice la palabra y he aquí, cuando yo digo y, significa que todo lo que yo te estoy diciendo aquí viene condicionado con lo que te dije anteriormente. ¿Entienden? Es decir, van a ser discípulos, van a bautizar, van a enseñar todo lo que yo le dije y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, si tú haces todo lo que yo te dije que tienes que hacer, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Porque muchas veces no queremos entender, Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y tienes que obedecer lo que Él está mandando. Aleluya.